veis que hay un micro. Entonces este micro es importante que le cliquéis para que esté cerrado, ¿vale? Entonces todo el mundo, por favor, que cierre el micro, porque si no se oye ruido, si es un caos. Somos 20 personas y necesitamos tener esta estructura, ¿vale? Entonces, la parte de abajo, silenciar micro, cliquear allí, después hay el vídeo y después están los participantes, el chat y estas cosas. Entonces, eso lo primero. Yo ahora lo que voy a hacer es presentaros a los ponentes y hacer como una breve introducción muy somera, porque como ya vamos con un poco de retraso, lo importante es lo que os van a decir Anabel, Carla y Cristina. Pero bueno, antes de todo, gracias, porque es 9 de julio y oye, que no estéis en la playa, estéis aquí, pues dice mucho de vosotras. Y realmente es un tema muy interesante y es muy prevalente. Yo creo que es un gran regalo que tengamos a la doctora Anabel Montero, que es ginecóloga del Valdebrón, que tengamos a Carla Rojas, que es médico rehabilitadora, también doctora en el Valdebrón, y a Cristina Cucalón, fisioterapeuta y psicóloga, ¿vale? Todas ellas son expertas en el tema del suelo pélvico, ¿no? Entonces, la charla la vamos a estructurar de esta forma, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. La primera parte, cada una de ellas, primero hablaremos de la fisiología del suelo pélvico, porque hay líbido, la centralización del dolor, que eso se encargará Carla Rojas, rehabilitadora. Después hablará Anabel Montero, hablará con el síndrome genitourinario, que es frecuente en el 70% de las mujeres, pero en pacientes con cáncer de mama, debido a los tratamientos que ponemos, es más frecuente y más prevalente, afectando a la calidad de vida. Entonces, ahí hablará del ginecólogo qué puede aportar. De hecho, Anabel Montero tiene una consulta en el Valdebrón de suelo pélvico. Y finalmente, Cristina al final hablará de todo el tema de la fisioterapia, ¿no? Qué instrumentación se puede hacer, manual, porque es muy importante también la parte corporal, ¿vale? Entonces, es un lujazo tener un equipo multidisciplinar, no simplemente una ginecóloga, una fisioterapeuta, una rehabilitadora, ¿no? Tener ese enfoque tan multidisciplinar, y yo que también tengo experiencia, como me he formado también en formación de sexualidad femenina el año pasado, es decir, que somos un equipo, aunque yo no estoy presente en la presentación, que estamos aquí para resolver vuestras dudas. Aprovechad la oportunidad. No hay muchas oportunidades en la vida en la que vivimos actualmente de hablar de estos temas. Y son temas que en la consulta se pasan muy por alto por la falta de tiempo. Entonces es un lujazo que estemos aquí. Estamos las que estamos, seamos 20, 40, 80. Aprovechad el momento. Y siempre estamos en un ambiente seguro y de confidencialidad. La charla se grabará solo las presentaciones, que os he explicado ya previamente. Después abriremos micros y cámaras, si hay gente que quiere hablar por cámara, siempre es más, bueno, hay más un contacto visual. Quien no quiere hablar por cámara y puede utilizar el chat, que utilice el chat, pero eso lo haremos al final. Yo recomiendo que estéis presentes y atentas a la presentación, porque si uno está con el chat pierde un poco el hilo conductor. Y también, por último, yo creo que es importante que el suelo pélvico, la sexualidad, decir que además de una faceta puramente física, que es muy importante y reproductiva, por eso hablamos de este tema, también tenemos que tener en cuenta, y de hecho Cristina y Carla lo hablarán, del aspecto emocional, ¿no? Es decir, cómo nos vemos a nosotros, nuestro cuerpo. Porque además, como decía Carla, a mí me decía algo, me parecía algo precioso que escribía, decía, la sexualidad contemplada desde un enfoque holístico engloba las esferas emocional, funcional y reproductiva. Representa una vía para generar vínculo de intimidad en la búsqueda de afecto y placer. Y yo añadiría otra cosa. Vivimos en una sociedad muy patriarcal que el deseo y el disfrute de la mujer está como algo tabú. No se nos permite a nivel social. Ahí todavía hay mucho vestigio del pasado. Y hay muchas creencias, muchas cuestiones de las que muchas veces somos conscientes o inconscientes. Y esto también impacta en cómo concebimos nuestro suelo pélvico y nuestra sexualidad. Entonces, si os parece, haremos esta estructura, haremos
un break, un descansito de 10 minutos con una pequeña sorpresa. Y yo creo que no hay nada más. No, yo lo que tengo apuntado aquí, simplemente expresaros, compartir, si hay lloros, si hay llantos, lo que surja bienvenido está y aprovechadlo. Cuanto uno más se involucra, más saca en la vida. Y nada, que me alegro mucho y gracias sobre todo a Anabel, a Cristina y a Carla. Ha sido un placer preparar esto con vosotras. Gracias a mi jefa que me deja hacer estas cosas que no son muy ortodoxas. Y gracias a Pfizer y en especial a Juan porque es por las personas que se ocurren estas cosas. Gracias a Luisa porque siempre está ahí y a Mireia por todo el soporte técnico y a todas vosotras por estar presentes un día de playa, por lo menos aquí en Galicia. Un abrazo a todas. Cuando queráis, Carla, cuando quieras. Las he puesto de anfitrionas para que puedan mover la presentación. Fantástico, gracias, Mireia. De nada. Pues no sé si Carla o Anabel, que estáis ahí, ¿podéis hablar? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marta, por la presentación y gracias también a Anabel y a Cristina por ser las compañeras en esta aventura y a todas vosotras que están aquí presentes. Que, como comentó Marta, yo soy médico rehabilitadora y bueno, durante los últimos años estaba haciendo una formación un poco más especializada en suelo pélvico y en sexualidad y espero que disfruten la presentación que les he preparado con mucha ilusión, tanto como lo he hecho yo. La verdad, bueno, ahora no me deja pasar la presentación. No sé si lo puede hacer alguien por mí, porque desde aquí no puedo. Mireia, ¿puedes? Esto me recuerda yo mi primera presentación de R1, que me falló el soporte técnico y tuve que hablar de síndrome neuroepiléptico de New England a saco así sin presentación. Anabel, ¿me puedes poner de anfitriona, por favor? Es que no puedo sin... No, que si podemos poner a ver si ahora puedo. ¿Cómo te pongo de anfitriona? Espera. Yo la puedo compartir, o sea, yo la puedo compartir. Cristina, te encargas tú, le das. Espera. Sí, si puedes. Vale, a ver. Yo es que ahora no estoy de anfitriona. No, pero Mireia... ¿Qué es esta? No, esta es la mía. Y otra cosa, cuando no estemos con presentaciones, es mejor dejar de compartir pantalla como este momento, porque si no al final en el formato compartir pantalla solo vemos a 4 caritas. Entonces, pero bueno, cuando la comparta Cristina. Y gracias a todas por la paciencia, ¿eh? Pero cuando le doy a compartir pantalla no me aparece la presentación como para poderla compartir, solo aparece la mía. Bueno, si no hay otra posibilidad, Anabel, Carla y Cristina, ¿vosotros os sentís cómodas después pasando la presentación o no? ¿Cómo? Y se me ocurre, lo otro es enfocar la pantalla Sí. del ordenador. Vamos a hacer otra Vamos a prueba hacer- más. Bueno, es un poco casero. Yo soy Anabel Montero. Es un poco casero, pero igual os podemos poner la pantalla así. Genial, genial, genial. No veréis Genial. a Carla, veréis la pantalla, pero Y si lo ponemos así, enfocando hacia allá, ¿sabes? como quieres. O sea, si la ponemos así, no puede ser, ¿no? Así se veía, así se ve muy bien, ¿eh? Así se ve muy ¿Así bien. se ve bien? ¿Sí? Sí, poned algo para no tener que sostenerla, unos libros o algo, ¿no? Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues comenzamos. Vale, pues hemos querido hacer al principio de todo un breve recuento de lo que sería la anatomía de la pelvis y del periné
para responder una pregunta muy básica que sería si realmente nos conocemos nuestro cuerpo. Entonces voy a empezar primero hablando un poco de la estructura ósea, ¿de acuerdo? La pelvis como tal está formado por 3 huesos que, como ven en la imagen, sería el ilion, el isquion y el pubis. Y estas estructuras están relacionadas muy directamente con la columna lumbar, con el sacro y con el cuello del fémur. Luego, si hacemos si nos imaginamos que tenemos el cuerpo tumbado y vemos desde la base del tronco, vamos a encontrar las estructuras que forman los genitales externos. Entonces, si miramos desde las ingles hacia adentro, vamos a encontrar en primer lugar los labios mayores y el monte de Venus, que suele estar cubierto de vellos. Y luego, si vamos un poco más hacia adentro, nos encontraremos los labios menores. Y hay 4 estructuras que, si vemos de arriba hacia abajo, serían el clítoris. Encontraríamos el clítoris, el orificio de salida de la uretra, la vagina y finalmente el ano. Entonces, a modo de repaso, el monte de Venus sería la parte baja del vientre, donde suelen haber vellos, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, la uretra, la vagina y el ano. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis en que el clítoris es el único órgano que está diseñado para la estimulación y para el placer, ¿de acuerdo? Y que solamente, o sea, lo que nosotros visualizamos no es el conjunto del clítoris, es decir, nosotros vemos solamente la cabeza y el cuello, y en algunas personas puede ser que no esté expuesto. Y hay luego otra zona que se llama la piel que recubre el clítoris, que viene siendo el anal, que hasta las 8 semanas, o sea, las primeras 8 semanas se desarrolla, no se conforman para ser hombre o mujer. Entonces, otra cosa importante saber también es que hay unas estructuras dentro de todos y que tomar conciencia de ello. Y me refiero a los músculos. Entonces, existen diferentes 3 planos musculares. Está uno superficial, uno medio y uno profundo. Sin embargo, para que nos entendamos mejor, vuelvo a esta imagen imaginando que estamos tumbadas. Carla, no sé y vamos a encontrar la uretra, que de por sí ya tiene una estructura muscular que es la que permite, Carla, perdona. que es la que permite el cierre de forma voluntaria cuando deseamos ¿No se Carla, oye? Carla, dos cosas. No se oye bien, lo primero, y después también sería importante que la gente, en tu presentación hay 3 cuadraditos en azul, y que pusiese, que cliquease allí y que pusiese fijar el vídeo para que esa imagen se viese más grande. Lo ha sugerido Neus y es verdad, así se ve mucho mejor. Pero lo que sí que se pierde es un poco el audio. Vale, pues. Entonces, y lo que sí que todo el mundo, si puede poner fijar el vídeo para que se vea mejor. Y yo creo, Mireia, necesitas ser tú la anfitriona para dejar hacer la gente. Entonces, Sí. no sé si es Anabel o Cristina. Anabel. Sí, Mireia, es mejor que tú siempre seas la anfitriona y después cuando hablemos nosotros usemos el micro, pero que tú siempre seas la anfitriona, ¿vale? Sí, es que la he puesto para pasar la presentación. Vale, ¿cómo te paso de nuevo a anfitriona? Te pones encima de tu nombre, le das al botón derecho. Es que no, es un iPad, no es un botón, no tengo botón derecho. El problema es ese, es que es un... Le das encima de tu nombre. ¿Cambiar a hablante activo? No, tiene que poner cambiar a anfitrión. Bueno, y si no, mira, hay una serie de participantes, perdonad, allá abajo hay una serie de participantes y tú despliegas en participantes
y habrá alguien que está en espera. En participantes abajo. Ya lo he cambiado yo, Vale, fantástico. Vale. Sí. Entonces, muy bien, estábamos hablando del monte de Venus, del clítoris. Vale. A ver si os podéis poner más cerquita, ¿eh? Vale. ¿Dónde está la presentación? Ahora nos tendría que compartir la presentación. Nos tenéis que volver a compartir presentación, ¿verdad? No la tenemos ahora. Marta, un segundo, o Mireia, si yo intento ahora ir viendo a ver si puedo compartir su presentación, ¿os distorsiona a vosotros? Es decir, lo que yo intento compartir, sí, ¿no? O sea, lo vais viendo. Yo creo todo que el es tiempo. mejor que lo compartas tú, Cristina. Y ya, ahora se te oye muy bien. Lo que pasa es que no sé por qué. A ver si ahora sale, que parece que... Espera, a ver Vamos Y en a el ver. último instancia, Un segundo, que si vea- Mira, yo creo que lo estáis viendo ahora. A ver. no. No me deja. A ver. Bueno, y si no, yo creo que al final, a ver, no sé, si hay tantos problemas técnicos, al final, lo que yo sugiero, a ver qué os parece a vosotras, se comenta de viva voz y después se selecciona 4 diapositivas y se manda, porque si no, esto es como muy pesado para la gente que está esperando. Se pasan a Luis unas fotos y ya está. Lo hacemos así, como queráis. Yo creo que va a ser mejor. Cristina, Anabel, ¿qué os parece? Vale, bueno, pues ahora me escuchan mejor. Sí. Vale, Cristina, pues, ¿qué te parece? Que te veo así con cara. No, sí, me parece bien. Es que estaba concentrada como intentando ver cómo lo podía hacer. O sea, llego al archivo de Carla, pero no sé si es porque igual no sé el power, es que no sé qué pasa. O sea, yo consigo llegar al archivo de Carla desde compartir pantalla. Yo no sé si veis lo que yo veo en la pantalla, yo veo el inicio de su presentación. Lo que no se activa es pasar la presentación. Y no sé si vosotros veis lo que yo veo cuando comparto pantalla. Pues no, y para próximas veces tenemos que tenerlo ya previsto y esto haberlo planificado. Las otras 2 veces que hicimos por Zoom nunca hubo ningún problema, pero bueno, siempre ocurre y es aprendizaje en la vida, como siempre. Entonces, Cristina, si tú puedes presentar tu pantalla, lo haces así, y que Anabel y Carla lo hacen de viva voz y después mandamos esto, ¿no? ¿Os parece? sí, adelante. Lo digo porque son las Sí, 11:40. Me parece bien. Vale, entonces voy a retomar. Queríamos empezar haciendo un pequeño recuento de la anatomía, ¿de acuerdo? Entonces, primero saber, o sea, si nos imaginamos de afuera hacia adentro, saber que la pelvis está formada por una estructura ósea, o sea, por huesos. Y la pelvis se forma por 3 huesos, por el ilion, por el isquion y por el pubis. Y pues está muy en relación con la columna lumbar, con el final de la columna, con el sacro y con las cabezas del fémur, que serían ambas piernas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante porque todo esto es un conjunto que se denomina la cintura pélvica, y es decir, la pelvis no está suelta ni son estructuras que están aisladas, sino que forman un conjunto. Ahora bien, si nos imaginamos o si tenemos el tiempo para tomar un espejo y mirarnos los genitales externos tumbadas, vamos a encontrar diversas estructuras que se conocen como genitales externos. Entonces, estos genitales externos, si miramos la parte baja del vientre, debajo del ombligo, hay una zona que tiene una especie de almohadilla grasa que suele tener vellos y eso se llama el monte de Venus. ¿De acuerdo? Y luego, si vamos desde las ingles o desde la entrepierna hacia adentro, vamos a encontrar 2 estructuras que son los labios mayores, que también suelen estar recubiertos de vellos. Luego, si vamos un poco más hacia adentro, hay 2 estructuras que son pliegues que no tienen vello, que son 2 pliegues y que se llaman labios menores. Y luego, si vemos de arriba hacia abajo, hay 4 estructuras que son el clítoris, la salida por donde sale la orina, que se denomina uretra, la vagina y el ano. Y estas 4 estructuras son 4 orificios que podemos ver de arriba hacia abajo. Entonces, es importante saber que hasta la octava, o sea, las primeras 8 semanas de vida, todos somos hombres y mujeres.
y a partir de allí es cuando se forman los genitales, que pueden ser femeninos o masculinos. Entonces, el clítoris es importante recordar que es el único órgano, el único que está diseñado y que su única función es para generar placer al estimularse. Y también es importante que sepamos que el clítoris en su formación, o lo que nosotros podemos ver, no es solamente lo que está visible, es decir, nosotros solamente podemos palpar o ver la cabeza o el cuello, pero esta es una estructura que es mucho más compleja, que es mucho más amplia y que se puede palpar, se puede masajear y se puede estimular, como veremos más adelante. Luego ya sabemos que están los huesos o la estructura de huesos. Hemos hablado también de los genitales externos y ahora pasaremos a hablar sobre los músculos. Existen 3 planos musculares. Hay un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Pero para que tengamos una idea, porque sé que al no tener las imágenes disponibles es un poco abstracto de poder visualizar, la uretra, es decir, por donde sale la orina, ya tiene su propia musculatura y por eso nosotros podemos de forma voluntaria contraer o contener la salida de la orina. Lo mismo sucede con el esfínter anal externo, o sea, a la salida final del ano también tiene una parte que es de musculatura. Y luego en toda la parte de la pelvis, esto que nosotros conocemos como la musculatura del suelo pélvico, hay diferentes estructuras que se van a disponer en diferentes sentidos, es decir, de adelante hacia atrás, en sentido transverso y de atrás hacia adelante. Y todos ellos van a formar un sostén o una especie de hamaca que se trabaja igual que el resto de la musculatura, es decir, tiene la capacidad de tensarse y también la capacidad de relajarse. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando escuchamos el trabajo del suelo pélvico nos enfocamos o pensamos que solamente es un trabajo de potenciación o de contracción. Pero así como es importante contraer, también es importante poder relajar o saber relajar de forma consciente. Vale, ahora sí, así nos imaginamos que hemos pasado a la parte de genitales externos. En la parte interna, o sea, dentro de la pelvis, vamos a encontrar los genitales internos. Uno de los orificios de los que les hablé, que era la vagina, va a tener un conducto, o sea, hay un conducto, una especie de tubo, que es la vagina, y la vagina se introduce dentro de la pelvis y va a llegar a una zona que se llama el cuello uterino, que es como una segunda puerta, o sea, digamos que la primera puerta es la vagina o el orificio externo, y luego el cuello del útero es lo que comunica con la vagina, sería una segunda puerta, para poder llegar finalmente al espacio uterino, que es un espacio que energéticamente se considera como una cámara sagrada, puesto que alberga en algunas mujeres el fruto o la concepción de una nueva vida. Por lo tanto, todo esto tiene un concepto y un impacto también a nivel energético, vital, y que también está muy relacionada con la capacidad intuitiva que tenemos las mujeres. Entonces, ahora si nos imaginamos una vez más que estamos dentro de nuestra pelvis, digamos que el útero y la vagina van a tener por delante a la vejiga y por detrás al ano y al recto. Por lo tanto, todo lo que suceda o todos los problemas que puedan suceder a nivel de la vejiga o la parte final del intestino van a repercutir en el área genital y viceversa. Es decir, si hay problemas también en la vagina, pueden haber problemas en la vejiga o en el intestino. Es un espacio que es relativamente estrecho en donde estas 3 estructuras están en íntimo contacto. Vale. Esto sería un poco lo que queríamos transmitir en relación al recuerdo anatómico o conocer un poco cómo estamos formadas. Ahora, si pasamos a hablar un poco sobre lo que sería ya la sexualidad, como comentó al principio de todo Marta, la sexualidad es un concepto, una definición muy amplia, muy genérica y que involucra una serie de aspectos. Sobre todo, es importante saber que tiene una connotación, por un lado, emocional, por otro lado está el tema funcional, que tiene mucho que ver con lo físico, y luego está la parte reproductiva, que tiene que ver con lo físico, pero también con todo el tema de la creación. Entonces, a grosso modo podemos decir que la sexualidad, o cuando nos planteamos la sexualidad
por qué, o sea, si nos planteamos las razones de la sexualidad, o sea, qué nos motiva, por qué tenemos esta inquietud o este interés, podemos decir que puede ser, por un lado, con la finalidad de establecer un vínculo de intimidad o de generar un vínculo de afecto, pero también, y no menos importante, es el hecho de poder obtener placer. Esto es muy importante, que empecemos a romper o a romper los mitos y tabúes que tenemos. Es decir, nosotros tenemos un sistema de creencias que en su mayoría son falsas o mal infundadas. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero es importante en este punto dejar claro que para que ocurra o para que haya sexualidad no necesariamente tiene que haber penetración. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco es imprescindible tener una pareja. Y finalmente, y muy importante, es que no tiene que ser espontáneo. Tenemos muchas veces el concepto o la imagen del sexo de película, pero esa no es la realidad. De hecho, a medida que vayamos hablando, vamos a ir desglosando y viendo cuáles son los beneficios de hacerlo justamente al contrario. Por otro lado, el tema de el orgasmo, que es una palabra como que a veces todavía puede sonar fuerte o puede sonar como disruptiva, es una palabra o es un concepto que tenemos que hacer nuestros porque nos pertenece como derecho. Afortunadamente, cada vez la sociedad o en esta nueva era se empieza a abrir un poco la conciencia, la aceptación y el disfrute, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en el camino y debemos empezar a pensar de forma consciente, a respirar y a saber que esto forma parte de nuestra naturaleza y sobre todo de nuestra salud, y que puede repercutir en nuestra salud el hecho de no tener una salud sexual adecuada y viceversa. Es decir, que enfermedades pueden repercutir en nuestra sexualidad, pero también nuestro concepto personal de la sexualidad puede tener un impacto en el resto de la salud física. ¿De acuerdo? Y finalmente, hablando de las generalidades de la sexualidad, el educarnos, el saber, el conocernos, el aprender, el compartir, nos empodera. Es decir, si nosotros no somos capaces de autorreconocernos, seremos capaces de identificar cuáles son nuestros problemas, nuestras limitaciones, nuestras dudas, para poder compartirlas, transmitirlas, conseguir la asesoría adecuada y poder resolverlas. Pero lo primero de todo es saber autorreconocernos. Vale, otro de los puntos que quería mencionar era el tema de las zonas erógenas. Cuando nosotros nos planteamos el hecho de tener un encuentro sexual con nosotras o con una pareja, si es el caso, es importante saber dos cosas. La primera de ellas es que se necesitan, o no quiere decir, o sea, hay una cosa antes de eso, perdón, que cada mujer y cada aparato es único, ¿vale? Pero cuando me refiero a único, me refiero a individual, es decir, existen vulvas, vaginas, clítoris, como huellas dactilares en el mundo. Cada una tiene la suya y cada una es diferente. Yo lo que comentaré a partir de ahora son generalidades o puntos en común que podemos tener, pero quiero que tengan la imagen, ya que no pueden ver la pantalla, quiero que se imaginen que somos una especie de tablero o mando en donde tenemos diferentes zonas o puntos o teclas que según cómo se toquen en intensidad, en vibración, puede variar y puede generar una sensación diferente y en algunos casos puede ser placentera y en otros casos no. Por eso es tan importante lo que decía anteriormente de reconocernos. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de la función sexual como tal, hay 4 fases. Primero está la fase del deseo, es decir, primero tenemos que tener una sensación de querer hacerlo, de estar a gusto, que luego esto está muy relacionado con la libido, o sea, primero nos tenemos que situar y decir, realmente me apetece, realmente estoy preparada, dispongo del tiempo. Estas son preguntas que quizás cuando pues no te planteas de forma tan consciente, pero sí que es importante saberlo porque pueden haber diferentes tipos de encuentros. Pueden haber encuentros que sean de descarga de energía, que sean muy rápidos, pero pueden haber encuentros que sean mucho más profundos o mucho más
trabajados o labrados y que si conocemos algunas herramientas nos pueden ayudar a que sea mucho más placentero y satisfactorio. Entonces, volviendo al punto que quería desarrollar ahora, es el tema de las zonas erógenas. Cuando llega la fase de deseo, antes de la excitación, existen diferentes áreas que pueden ser estimuladas y que nos van a ayudar a que nuestros genitales se preparen para el momento de la excitación. Entonces, las zonas erógenas se pueden dividir o se pueden clasificar en 3 tipos. Las primarias son es la vulva, ¿vale? Es la área como más primitiva o es lo que nosotros conocemos mejor. Y dentro de la vulva, en particular, está el órgano del clítoris. Pero como les comenté anteriormente, si nos imaginamos que la vulva y el cuello uterino son 2 puertas para poder llegar hasta el útero, y vemos esto como una especie de camino, podemos asociar o podemos identificar al clítoris como el timbre. No es lo mismo que toquemos un timbre en la puerta de una casa de una forma brusca, ti, 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 a si lo tocamos con suavidad o lo tocamos con conciencia, lo tocamos de una forma noble, gentil, y que realmente le demos el tiempo para que la persona pueda estar disponible y pueda estar preparada para comenzar todo el proceso, tanto físico como psicológico y emocional. Esto es importante de saber. Y recuerdo, no solamente es la parte visible o palpable, las zonas que están entre los labios también forman parte del conjunto que se puede estimular. Por lo tanto, es importante detenerse, conocerse, masajearse, para poder saber cuáles son las zonas en las que nos sentimos más cómodas y nos generan más placer para poder transmitírselo en el caso de que haya una pareja. ¿Vale? Entonces esa sería la zona erógena primaria. Luego tenemos las zonas erógenas secundarias. Las zonas erógenas secundarias son aquellas en donde hay una unión de piel con mucosa. Por ejemplo, los labios. Voy a ser más gráfica conmigo misma porque no tengo más recursos. Si vemos, el labio tiene una parte de piel y una parte de mucosa. Pues lo mismo ocurre con los pezones, con los labios internos y con la región perianal. Esas zonas en donde hay unión de piel con mucosas son las zonas erógenas secundarias. Y luego tenemos las zonas erógenas terciarias, que son las zonas en donde normalmente la piel es más suave y que suele estar en las orejas, detrás de las orejas, en el cuello, en las manos, en los pies, en la zona de la espalda, en la zona del bajo vientre. Esas serían las zonas erógenas terciarias. Repito, todo esto son ejemplos. Luego cada uno tendrá sus preferencias o sus gustos personales. ¿De acuerdo? Dentro de los genitales hay como tal, hay ciertos puntos que también están definidos o que son comunes. Uno de ellos, y que es muy famoso, no sé si lo han oído escuchar, es el punto G. El punto G se encuentra justo en el tercio más cercano a la salida de la vulva. ¿Cómo se puede estimular? Se puede estimular colocando los dedos en esta forma como si dijéramos, ven acá. Es decir, vamos a encontrarlo en la parte de adelante, lo que está más en contacto con el ombligo, y es una zona que es un poco rugosa. Si poco a poco se van explorando, esta zona la van a poder identificar con facilidad, y si esa zona se estimula de forma vigorosa, está relacionada con orgasmos de alta intensidad y en algunos casos incluso con lo que se conoce como eyaculación femenina. Pero repito, esto es en algunas personas. Luego están otros puntos, como el punto K, que está en el fondo de la vagina, más cerca del útero, y luego está el punto A, que es un punto que está más cercano o más próximo al ano. Por eso es la denominación. Y luego está otro punto, que es el punto U, que está cerca de la salida de la orina, es decir, de la salida de la uretra. Entonces, en resumen, tenemos el punto U, que es el de la salida de la uretra, el punto A, que es el punto cercano al ano, el punto K, que está cerca de en el fondo del útero, y luego está el punto G, que está en la parte de adelante y muy cerca de la salida de la vagina y que es un poco rugoso. ¿De acuerdo? Vale, entonces, como decía anteriormente, la respuesta sexual tiene 4 fases. Primero está la fase de deseo, tenemos que querer o estar dispuestos. Cuando ya pasamos esa fase y llegamos a la fase de excitación, nuestro cuerpo experimenta diversos cambios. ¿Qué pasa cuando nos excitamos?
Pues lo que ocurre, por un lado, es que las glándulas empiezan a segregar un líquido para que la vagina se lubrique. Y cuando esto ocurre, paralelamente, los labios se vuelven más tumefactos, o sea, se ponen más gorditos, más rojos, y todo esto favorece una atmósfera o un ambiente que facilita para que la persona pueda continuar con las fases siguientes de la excitación y poder, en algunos casos, conseguir el orgasmo, es decir, para continuar con la respuesta sexual. ¿Qué ocurre? Que después de que pasa de que la vagina ya está preparada, la vagina en la parte de afuera, me refiero, o sea, que están los labios ya más rosados, más lubricados, en la parte de adentro, la vagina como tal también se ensancha y se vuelve un poco más profunda. Y el útero, a su vez, se levanta. Es decir, no sé si les ha ocurrido, pero en algunas oportunidades las personas pueden manifestar dolor después de las relaciones. ¿Eso por qué pasa? Porque quizás, no quiero decir que sean todos los casos, pero quizás no han tenido un tiempo suficiente para prepararse para darle la oportunidad a que el útero se posicione y evitar el golpeteo cuando hay penetración. Es decir, pues hay aproximadamente un tiempo estimado de que se sugiere de unos 15 a 20 minutos previos o de juego previo antes de que haya una penetración, si así lo quiere la persona. Eso daría un margen o el tiempo para que todas las estructuras se vayan disponiendo. Repito, esto es algo estimado. Dependerá también de la situación y de la persona y de la respuesta que tenga. Pero es un estimado para hacernos una idea. ¿Qué ocurre? Que cuando se levanta el útero, entonces la vagina ya tiene un mayor espacio o un mayor ensanchamiento para que pueda continuar con la penetración. Y luego, cuando hay el orgasmo, existe una vibración, que es una vibración que se denomina una ola orgásmica, pero las sensaciones son diferentes si se estimula solamente el clítoris, o si se estimula la vagina, o si se estimula hasta el fondo del útero. Por eso, en las diferentes posiciones, las sensaciones van a ser diferentes. Es decir, cada una de estas tres zonas van a tener unos receptores y van a responder de una forma distinta. Por eso, no es lo mismo cuando hay un orgasmo por una autoestimulación a cuando hay un orgasmo cuando hay una penetración. Normalmente, cuando hay una autoestimulación, se suele llegar al orgasmo. Cuando hay una penetración, puede ser que hasta en un 50% de los casos no hayan orgasmo. Y no quiere decir de que no sea un encuentro sexual satisfactorio. Y cuando el útero se contrae de una forma vigorosa y en una forma de vibración, puede ocurrir lo que se conoce como un orgasmo expansivo, que no es solamente un orgasmo dentro del aparato genital, sino que se puede incluso percibir en el resto del cuerpo y que puede tener una duración más prolongada. Luego, cuando terminemos de hablar todas, podemos hacer preguntas. Esto tampoco, no sé si lo habíamos dicho, pero bueno, yo continúo un poco explicando. Ahora voy a hablar un poquito sobre cuáles son los factores que intervienen para que nosotros tengamos más o menos apetito o deseo sexual. Entonces, este apetito se conoce como líbido. Y existen 4 factores grupales, o podemos agrupar los factores en 4 sectores. Hay una parte física, una parte psicológica, una parte emocional y una parte social. En la parte física, ¿qué factores hay que puedan interferir o que pueden interrumpir o disminuir esas ganas de tener o de implicarse con el sexo? Por un lado puede ser fatiga, puede ser cansancio, puede ser anemia, puede ser el dolor, solamente el dolor físico, pero también el dolor psicológico, de pensar de cómo esto puede a nosotros empeorarnos y pensar o decir, es que quizás no me vale la pena por lo que luego voy a sentir. También el hecho de tener cicatrices, que pueden ser dolorosas o solamente dolorosas en el momento del encuentro sexual. Luego también puede ser el hecho de tener incontinencia urinaria o de tener sequedad vaginal, la sensibilidad que esté alterada, o cambios que ya están más relacionados con cambios hormonales, como por ejemplo la edad, y luego otro tema que comentará más adelante Anabel. En cuanto a los factores psicológicos,
también es importante que sepamos que hay diferentes tipos de personalidad, no todos somos iguales, y las personalidades que son más rígidas, muy controladoras, muy serias, responsables, pues suelen quizás tener un poquito más de dificultad para abrirse a su sexualidad. Luego también está, y tiene un rol muy importante, la actitud que tenemos en la vida. Si tenemos una actitud pues más juguetona, de minimizar un poco los problemas, de ser un poco más abiertos, o una actitud más positiva en cuanto a la sexualidad, pues tendremos mayor facilidad para poder desarrollar este mundo. Luego, por otro lado, pues dentro de estos aspectos psicológicos está la pérdida de la autoimagen, o sea, no autorreconocernos o sentirnos que no somos suficientemente atractivos o merecedores de tener un encuentro sexual. Podemos tener síntomas de ansiedad, de depresión, o el estrés, que el estrés no solamente es físico, el estrés también puede llegar a perjudicar la psiquis y tener un estrés físico y psicológico. Todo esto va en detrimento de nuestra salud sexual. Y por otro lado, que es muy importante, tenemos las emociones. Esto es vital. Es importante que saber detectar si tenemos miedo, si tenemos sensación de culpa, si tenemos incertidumbre, si nos sentimos incomprendidas o si simplemente estamos agotadas de todo lo anterior. Todas estas cosas son importantes reconocerlas y poder nosotros tener la educación emocional para poder hacer la educación sexual. Y por otro lado, tenemos la presión social. Como si ya no tenemos suficiente, además se añade la presión social. Si estamos bajo situaciones de aislamiento, si nos sentimos solas o si hemos tenido una experiencia previa que haya sido traumática, pues todo esto también va a influir. Vale, todo esto que he explicado antes lo podemos resumir en que hay un proceso de adaptación a una nueva situación. En el momento en el que nosotros nos hacemos conscientes de que todo este mundo está detrás de mi vida sexual, entonces yo puedo reconocer y puedo decir a partir de aquí, ¿cómo puedo mejorar? Y yo pienso que eso es ahora en lo que hay que enfocarse. Lo que ya ha pasado hay que trabajarlo y hay que intentar sustituir todas las emociones que sean diferentes al amor o que sean diferentes a lo que nosotros realmente queremos crear, y eso es un trabajo que es un trabajo personal y es un trabajo de tiempo, pero a partir de ahora lo que les voy a dar son unas pequeñas estrategias o tips para que puedan aplicar y que espero les resulten útiles. Entonces, el autocuidado. Es importante que, así como nos reconocemos, pues nos cuidemos y saber cuáles son los factores que a nosotros, de todo lo que les he explicado anteriormente, con cuáles nos identificamos y cuáles creemos que pueden ser la razón que está perjudicando mi vida sexual. Luego, en el caso de que haya una pareja, también es importante saber que esa persona también tiene sus propias emociones y sus propios factores físicos y psicológicos, y que puede tener una serie de cosas que están rondando su cabeza y su corazón que probablemente sean la razón o la causa de por qué no puede haber una conexión fructífera, ¿vale? Y luego, por otro lado, también si hay pareja, es importante la comprensión y el apoyo mutuo y el respeto de los espacios y del proceso personal para poder conciliar y llegar a un objetivo en común. Eso en el caso de la pareja, ¿de acuerdo? Y luego, cuando hay un proceso o una situación que produce un antes y un después de la sexualidad, como por ejemplo puede ser un proceso de enfermedad, entonces les quiero comentar que está descrito que en algunas personas que son capaces de ampliar su perspectiva y de cambiar el paradigma, puede ser una oportunidad para incluso tener una sexualidad más enriquecedora que antes. Y esto es un punto muy importante y que probablemente muchas personas desconocíamos, pero que ahora también se está abriendo. Entonces, en resumen, podemos decir que hay factores físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Y que dentro de esas fases, o sea, dentro de esos factores, perdón, también hay unas fases, es decir, también necesitamos un tiempo para poder digerir todos esos factores. Al principio puede ser que todo se englobe en inseguridad. ¿Qué ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? Y luego ya viene la fase de la experimentación. En esa fase de la experimentación es cuando empezamos a explorar y autorreconocer, para finalmente llegar a la fase de la aceptación, cuando realmente se disfruta y se llega a la parte más enriquecedora o plena de la vida sexual.
Entonces, en el caso de que haya pareja, las estrategias o herramientas que les quiero mencionar, sobre todo va dirigido al crear un espacio de diálogo. Cuando hablo del espacio de diálogo es poder tener un momento con una frecuencia que haya un consenso entre ambas partes, en donde se pueda transmitir cuáles son las preocupaciones, poder reflexionar qué hemos vivido, cómo podemos hacer para a partir de ahora mejorar y qué expectativas tenemos, porque probablemente las expectativas no se ajusten con la realidad de la persona. Y es importante hablarlo. Si lo hablamos, si lo conocemos, lo podemos mejorar. Y luego, por otro lado, esto también nos va a favorecer si nosotros lo hablamos y lo entendemos, podemos comprendernos a nosotros y a la otra y a la pareja. Y si así empezamos a disfrutar de pequeñas actividades de forma gradual, que sean gratificantes, poco a poco, esto me refiero a ir al cine, ir al teatro, bueno, ahora con la época del coronavirus es más complicado, pero también podemos buscar herramientas alternativas dentro de casa, o dar pequeños paseos, buscar puntos en común que sean gratificantes antes de plantearse un escenario como tal sexual. Y lo que les comentaba previamente, de intentar ver como una oportunidad para valorar realmente lo que tenemos, establecer un orden de cuáles son las prioridades de nuestra vida y de poder ampliar los potenciales. Entonces, tenía una imagen súper bonita preparada en la presentación, pero lo que quiero hacer es una invitación, o sea, mi intención es invitarlas a que primero nos autorreconozcamos. ¿De qué forma? Nuestro primer aliado debe ser un espejo. No debe faltar un espejo en el hogar de una mujer. Con el espejo nos podemos observar y nos va a permitir ver cómo son nuestras estructuras y nos va a ayudar a tocarnos visualizando cuáles son esas zonas. Y si lo hacemos de una forma consciente, respirando, pensando y sintiendo, vamos a poder identificar o vamos a poder detectar cuáles son las diferentes sensaciones. Y a partir de allí ya podemos empezar a hacer la práctica de la autoestimulación que sea placentera. Y por qué no, probar diferentes posiciones y ver qué notamos y qué sentimos en diferentes momentos también de nuestro ciclo menstrual, que también hay cambios y que también luego comentará Anabel. Entonces, una vez que nosotros nos conocemos, es cuando entonces a partir de aquí nos podemos plantear que otra persona nos conozca. Entonces, si nosotros queremos planificar un encuentro sexual, es interesante que haya un primer encuentro de exploración. Antes como tal, o sea, intentar dejar a un lado el objetivo de que haya penetración o de que haya orgasmo. Esto es secundario, ya habrá tiempo para llegar a ello. Lo importante es generar un ambiente que sea cálido, agradable, que nos sintamos en confianza, que nos sintamos, o sea, que haya un espacio íntimo, pero sobre todo que nos sintamos seguras. Es muy importante sentirnos seguras y motivadas. Si no nos sentimos seguras y motivadas, ya empezamos mal. Eso es lo primero que hay que garantizar. Y lo que les comentaba antes, si dejamos atrás, o sea, si dejamos a un lado el hecho de que a priori tiene que haber penetración o que nuestro objetivo sea alcanzar el orgasmo, la expectativa y la ansiedad reducirán y no tendremos la necesidad de alcanzar a priori ningún objetivo. Simplemente vamos a conocer y a explorar. Y eso nos va a ayudar a retomar la confianza. Es muy importante retomar la confianza y enfocarse sobre todo en un placer sensual. Cuando digo sensual, me refiero a las sensaciones agradables de las zonas erógenas, que cómo nuestro cuerpo responde y cómo nos sentimos. Y esto lo podemos hacer pues a través de caricias, de masajes, y luego cuando todo esto ya lo consigas progresar, pues ya entonces se puede plantear un escenario sexual. Vale, y finalmente daré unas pequeñas pinceladas del dolor. Hay como una especie de cajón, desastre de diferentes términos y definiciones que nosotros decimos como profesionales y escuchamos de nuestros pacientes, y esas las voy a mencionar consecutivamente porque tampoco quiero ser demasiado incisiva en esto. Pero el vaginismo, la vulvodinia, la dispareunia, el síndrome miofacial, la coxigodinia, el dolor, el nervio pudendo, el síndrome doloroso, el dolor pélvico crónico, todo este cajón o este grupo de términos engloban una serie de respuestas
que en ocasiones no están relacionadas con el estímulo. Hay estímulos que pueden ser normalmente mecánicos, pero puede ser a la presión, puede ser la temperatura, puede ser la posición, y cuando hablo de esto me refiero al roce con la ropa íntima, o en el caso de personas que practiquen el ciclismo, o cuando hay una relación sexual en diferentes posiciones, en diferentes localizaciones, que puede ser al inicio, puede ser durante, puede ser al final de la relación, y que también puede ser superficial o profundo. Es decir, ese cajón engloba muchos tipos de dolor, pero el mensaje con el que quiero que se queden es que esto es una respuesta que normalmente es progresiva y sobre todo ampliada. Es decir, el dolor puede ser como un fantasma que a medida que va evolucionando en el tiempo se puede ir haciendo cada vez más intenso y más difícil de controlar. Y ahí la importancia de transmitirlo a las personas que les atienden para poder controlarlo en el momento oportuno y poder hacer los tratamientos en el momento oportuno. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que sepan también que hay estímulos que son dolorosos, pero hay estímulos que no son dolorosos y sin embargo ocasionan dolor. Y esto es una realidad. Esto es una realidad, ¿de acuerdo? Y luego, pues, el hecho de que cuando cada vez se va amplificando o va progresando, esto va a generar que pueda haber una peor respuesta a los tratamientos convencionales, analgésicos, es decir, a fármacos que habitualmente se utilizan para dar el dolor. A medida que se va haciendo más intenso, se va perdiendo el control y puede ser de que no se responda como para lo cual estaba diseñado el producto. Incluso no solamente el tratamiento de fármacos, sino también el tratamiento rehabilitador de fisioterapia que explicará posteriormente Cristina. Y todo esto va a influir en la calidad de vida, que es lo que sobre todo debemos preservar, nuestra calidad de vida. Y evidentemente evitar que tenga una repercusión a nivel psicológica y a nuestra función. Cuando hablo de función, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, de lo que nos identifica y de lo que nos sentimos orgullosas. ¿Vale? Muchas gracias y le paso la palabra a Anabel. Hola a todas. Intentaré ser breve porque realmente estoy muy agradecida a la invitación de Marta a unirnos a este taller y yo creo que lo más interesante es tener vuestro feedback. Entonces, poder tener un espacio donde podamos comunicarnos profesionales y vosotras, yo creo que es importantísimo porque es nuestro motor para seguir avanzando, ¿no? Conocer cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestras inquietudes. Entonces intentaré ser breve en lo que os voy a explicar. Yo creo que es un tema que lo puedo explicar bastante ágilmente, ¿vale? Y luego he introducido algunas de las preguntas que ya habíais hecho previamente. Intentaré resolverlas también en el mismo momento, ¿eh? Y espero poder tener luego tiempo para que podáis preguntar lo que necesitéis. Entonces, os voy a hablar del síndrome genitourinario. Este síndrome, hasta hace relativamente poco, y todavía hay mucha gente que utiliza otros términos para denominarlo, como es atrofia vaginal o vulvovaginitis atrófica. Yo creo que hablando de síndrome genitourinario lo definimos mejor. ¿Qué queremos decir los profesionales médicos cuando hablamos de síndrome? Pues un conjunto de síntomas, ¿no? No es solo que haya una sequedad vaginal o una falta de lubricación o que nos sintamos secas, no. Va mucho más allá. Es un conjunto de síntomas que tenemos cuando hay una falta de una hormona femenina que es el estrógeno, ¿vale? El estrógeno tiene un efecto muy general y por tanto también tiene un efecto muy a nivel de los genitales, tanto externos como vagina, ¿eh? Entonces, este conjunto de síntomas no solo es en vulva y vagina, sino que también afecta a lo que es la vejiga de la orina, nuestra función urinaria, también hay cambios allí. Nuestra vejiga de la orina también tiene receptores hormonales. Por lo tanto, cuando tenemos un déficit hormonal, nos afectará a nivel general de todo el cuerpo, pero también específicamente a nivel de vulva, a nivel de vagina y a nivel de vejiga de la orina, ¿vale?
Sabemos que esto tiene un impacto directo en la calidad de vida de las mujeres, ¿eh? Y no tenemos que obviarlo, o sea, el problema está ahí y yo creo que es importante, bueno, darle visibilidad. Está claro que el nivel de estrógenos va variando a lo largo de la vida de la mujer. El nivel de estrógenos de una mujer de 30 años que está en plena época fértil no es el mismo de una mujer que está en la perimenopausia en torno a los 45, 50, 53 años y muy diferente también a una mujer cerca de los 70 o 80 años. El nivel de estrógenos es fluctuante y cuanto más nos alejamos de la menopausia, cuantos más años hace de nuestra última regla, este nivel de estrógenos va disminuyendo. Entonces, no es lo mismo el impacto que puede tener una mujer cuando la deprivamos del estrógeno, cuando está, ¿no?, con unos niveles estrogénicos muy altos, que el impacto de una mujer cuando ya estamos en una fase de menopausia, sobre todo eso es una fase de menopausia ya tardía, donde ya hace mucho tiempo que vamos disminuyendo de manera progresiva esta carga hormonal, por lo tanto el impacto será menor. Sabemos que el déficit hormonal, este síndrome genitourinario, afecta a muchísimas mujeres. El 50% de las mujeres, una vez entramos en menopausia, notamos estos efectos. Y si hablamos de pacientes que están en tratamiento por cáncer de mama, pues el 70% de las mujeres van a tener molestias, consecuencia de este déficit hormonal. ¿Hay alguna prueba para diagnosticarlo? No hay ninguna prueba. Lo que hacemos nosotros es mirar cómo es la vulva por fuera, mirar cómo es la vagina por dentro. Incluso si hacemos una ecografía y miramos el útero y los ovarios, estos también cambian. Pensad que el órgano del cuerpo que tiene más receptores hormonales de estrógeno es la vagina. Es la vagina la que sufre más estos cambios, ¿vale? Pasamos de tener una vagina lubricada, vascularizada, elástica, de mayor tamaño, a tener una vagina pues mucho más frágil, mucho más sensible, que se agrieta con facilidad. Bueno, son unos cambios importantes, ¿eh? Entonces, en resumen, el estrógeno lo que hace es mantener una vagina elástica, una vagina húmeda, una vagina que está bien vascularizada y otra cosa importante, con una flora vaginal determinada. Una vez se retira la hormona, esto cambia, la flora vaginal también cambia. Y esto también puede facilitar que tengamos mucho más riesgo de tener infecciones de orina a partir de la menopausia. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Muy frecuente en todas las mujeres, con estrógeno, pero mucho más frecuente a partir de un déficit hormonal. Entonces, bueno, hay que tener un buen cuidado de toda nuestra área genital para minimizar el riesgo de tener infecciones de repetición. Los arándanos rojos van bien. En fruta es muy difícil llegar a niveles. Está bien que toméis arándano rojo en fruta, pero para llegar a unos buenos niveles para hacer prevención sí que son mejores los jarabes o los comprimidos que podéis encontrar en farmacias o en parafarmacias o incluso por internet, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos cuando miramos los genitales externos? Lo que vemos es que estos labios menores que os explicaba Carla, los que no tienen vello, ¿vale? Estos labios menores se vuelven mucho más pequeños. El capuchón del clítoris también tiene tendencia a volverse mucho más pequeño también. La entrada de la vagina se vuelve más estrecha. Y conjuntamente con una pérdida de elasticidad y una pérdida de lubricación hace que las relaciones cambien. La penetración es más, cambia, es más difícil que sea placentera y sin molestia, ¿vale? También es más difícil muchas veces llegar al orgasmo. Y esto también va asociado a una falta de deseo sexual. Cuando tenemos una menor dosis hormonal, nuestra libido también se ve afectada, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poco de un todo. Lo que os comentaba, los síntomas urinarios también están directamente asociados. Podéis notar disconfort a la hora, cuando vais a hacer pipí, ¿no? Cierta molestia que no sabéis bien si son infecciones de orina, sí, no. Es importante que siempre que hayan dudas nos